A ver, todos, sin excepción, son astillas del mismo árbol. Y en particular, Cristina y Alberto, conjuntamente con Massa, más que ningunos, son astillas del mismo árbol. Miren, en un año tan singular como el que estamos transitando, la velocidad con que se precipitan los acontecimientos y hace un poco difícil distinguir lo principal de lo accesorio, lo contingente de lo permanente y las lealtades de los oportunismos. Es justamente por eso que se impone un actuar más expeditivo, evitando que el árbol no nos tape el bosque. Causas seguros y las otras causas que están en la justicia, por ejemplo. La vida muestra a las personas como son. Aunque los disfraces siempre sirven para disimular o esconder defectos, miserias u otras cuestiones que pueden afectar la imagen que pretenden dar, es en el devenir del tiempo, en definitiva, que queda expuesta la calidad humana de cada quien. Igual sucede con las virtudes, con los valores, con las conductas, consecuentes todas con los principios a los que decimos describir. No nos engañemos. Digamos las cosas como son. Bueno, siempre lo hacemos en este programa, o intentamos al menos. Este último gobierno, peronista, kirchnerista, fue el cogobierno de Cristina y Alberto. ¿O tenemos mala memoria? Sin embargo, me hace acordar aquel personaje tan bien hecho, tan bien logrado por Mr. Chapman, cuando sentaba en su rodilla a Chirolita. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una daba las órdenes y el otro recibía los sopapos. A fines del año pasado no estalló un gobierno malo de 4 años, sino un régimen pésimo de casi 20 años. Y ahora, con el affair de golpeador golpeado, acaba de estallar del todo y para todos. No se salva nadie. Acá mucho más que una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva que el kirchnerismo se niega a aceptar porque carece de capacidad para la autocrítica, lo que le permite seguir sobreviviendo, pero le impide absolutamente renovarse o mejorar. La sensación que se vivió dentro de todo el peronismo-kirchnerismo, en realidad kirchnerismo, fue similar a la de patear un hormiguero. Alguna vez hicimos un editorial con ese título. Cada cual corrió como las hormigas cuando pateas un hormiguero, ¿no? Con desesperación para protegerse en el lugar o en el refugio que tenía más a mano, porque la dispersión y la fuga que se vivió fue inmensamente superior a la que ocurrió durante la debacle electoral frente a Milei. Nadie, absolutamente nadie en el kirchnerismo resultó ileso del affair Alberto Fabiola, Alberto Seguro, y bueno, y podría seguir sumando, ¿no? Como que una cosa es perder un gobierno mediante los comicios y otra cosa es perder la superioridad moral, esgrimida en particular por el hegemónico kirchnerismo de guardián inclaudicable de los derechos humanos
y en particular de las políticas de género. Hasta crearon un ministerio. Con los demás réprobos, que estaban creciendo en cantidad de modo preocupante, podían mirar para otro lado, como con Alperovich, por ejemplo. Hoy, merced a la justicia tras las rejas. Del clan Sena, de allá del norte del Chaco, inculpar solo a Capitanich, o ni siquiera mutis por el foro, como se dice en el teatro. Y con el matacero Espinosa, el dueño de los votos de ese distrito tan importante, sigue el honesto, entre paréntesis, de Kicillof, defendiéndolo desvergonzadamente, pese a estar procesado por violación. O con Pedro Brieger, el ensobrado. Si te he visto, no me acuerdo. Mutis. Pero ahora, aunque devaluado, se trata de un expresidente de la nación. Y con su torpeza, se llevó por delante el hormiguero, con sus presunciones de golpeador de mujeres. Un macho de cartón, que usaba una escenografía de cartón y un sillón de verdad, el de Rivadavia. No sé si ha sido la crisis más grave que ha vivido el kirchnerismo en su corta pero horrorosa existencia, comparada con el peronismo, ¿no? Pero no recuerdo alguna que lo haya afectado tanto a todos. Es como que algo imprevisto se les hubiera desmoronado en tanto movimiento político. Ese es el sentimiento vivido por todos ellos. Pero la respuesta ante el resto de la sociedad fue la de siempre. La hipocresía. El yo no fui, ninguno fuimos, ¿eh? En todo caso fue uno solo al que nos apresuramos a creerlo y a tratar de correrlo del medio y de la historia. Chau, no existe, no era nuestro. ¿Que lo intentaron? Lo intentaron. Pero esta vez no les va a resultar tan fácil, pese a tratarse el actual kirchnerismo de la única organización política argentina carente de nula autocrítica. Según ellos, los 4 años horrorosos de Alberto presidente, Cristina vicepresidente, Massa ministro casi presidente, fueron todo responsabilidad de la herencia del gobierno de Macri. Y según ellos, la herencia similar o peor a la de la implosión 2001-2002, que nos dejaron al finalizar su gestión en el 2023, al día siguiente de asumir Milei, ya era culpa de Milei. Cristina, aunque cada día fue despreciando más y más a Alberto, a medida que avanzaba su presidencia, no lo despidió diciendo que había sido un mal presidente. Eso lo dijo ahora porque vio que el mundo se le venía encima a todos los peronistas. Alberto era presidente del PJ, recordémoslo. Incluso ella, particularmente ella, creadora indiscutida y casi exclusiva del monstruo. Y con la alevosa premeditación comparó al presidente acusado de golpeador de mujeres
con los gobiernos de la Rúa y de Macri. A ver si lo podía poner del bando de los malos y salvarse ella y poder salvar a la mayor cantidad de los suyos para que siguiera siendo considerados en el bando de los buenos muchachos. Los jóvenes idealistas ya están viejos. Miren, hubo hasta chiflados de la más rancia chifladura y oportunistas de toda tipo de laya que insinuaron que Alberto ejercía con Cristina una violencia parecida a la que le hacía sufrir a Fabiola. ¿Podrán ser tan idiotas? Cuando o mentirosos quizás, ¿no? Porque cuando la violencia psicológica absoluta la ejerció durante sus 4 años de gestión, precisamente Cristina contra Alberto. Un pobre cobardón que se somete a los más poderosos que él y que somete a las más débiles que él. Y Cristina siempre lo supo. Y siempre lo maltrató, hasta públicamente. Lo que no sabía es que iba a ser tan inútil. La acusó de no hacerle caso, o lo acusó, mejor dicho, de no hacerle caso en nada, cuando ese insignificante personaje se movió durante toda su presidencia con la finalidad de hacerle caso en todo. Pero no le salía al tipo. Ojo, a veces, porque muchas veces las órdenes que le daba Cristina no podían sino conducir a un pésimo resultado. Bueno, no le echemos toda la culpa a Alberto, ¿no? Cristina no solo lo inventó, también lo usó hasta el cansancio y hasta sus propios errores, que no fueron poco, los cargó en la cuenta del pobretón creyendo que era presidente. Lo que pasa es que cada día lo fue odiando más porque el presidente títere no la podía liberar de sus deudas con la justicia. Algo que al parecer le había prometido cuando ésta le ofreció el cargo. No nos engañemos entonces y digamos las cosas como son. El último gobierno peronista kirchnerista fue el cogobierno de Cristina y Alberto y después lo sumaron al querido Sergio. A fines del año pasado no estalló un gobierno malo de 4 años, sino un régimen pésimo de casi 20 años. Y ahora con el affair de golpeador golpeado, acaba de estallar del todo. Y bueno, ahí para todo, siga el circo. Acá mucho más que una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva que el kirchnerismo se niega a aceptar porque carece de capacidad para la autocrítica, lo que le permite seguir sobreviviendo, pero le impide absolutamente renovarse, mejorar. Siempre el mismo cassette, el mismo disco, el mismo relato. ¿No se dan cuenta que de tal modo cínico esa permanencia no les sirve para nada? Porque cada día se van transformando en peores y más incapaces de mejorar la realidad. Yo recuerdo a muchísimos radicales cuando cayó el gobierno desde la Rúa que se sintieron parte sustancial del fracaso de esa gestión. Y también recuerdo una gran cantidad de macristas que le culpaban tanto como culpaban a Macri, o se autoculpaban de haber perdido la presidencia. En cambio, los peronistas, cuando pierden,
Ah, bueno, enseguida la culpa es solo de algún chivo expiatorio, pero ellos colectivamente no tienen la culpa de nada, jamás. Son autoinmunes al fracaso. Los únicos que aceptaron la autocrítica, los peronistas renovadores de los años 80 encabezados por Antonio Cafiero y los gobernadores que le ganaron al alfonsinismo en 1987, pero fueron también los únicos que jamás alcanzaron el poder. Es cierto que su papel histórico fue fundamental porque incorporaron el peronismo a los valores de la nueva democracia. Pero los que disfrutaron de las mieles del poder fueron primero Menem y los Kirchner después, que recuperaron al viejo peronismo y a los feudalismos provinciales con los que deterioraron en vez de fortalecer los valores culturales de la nueva democracia. Sin embargo, a pesar de todo, ahora parece estar en problemas mayores. Es que la intención primera de todos los peronistas, empezamos como siempre, por cierto, por Cristina, luego de las denuncias por golpeador, fue la de insinuar que Alberto Fernández nació de la nada. Apareció un día en el sillón de Rivadavia sentadito. Nadie lo puso. Bueno, también los que lo votaron tendrán que hacerse cargo, ¿no? Insinuaron que nada tenía que ver con ninguno de ellos. Pero esta vez, ¿saben qué? No se los creyó nadie. Más bien, si alguien se daba o se estaba comenzando a olvidar, ahora recordaron con más claridad que nunca que Cristina fue la creadora, que Alberto fue la criatura y que Sergio Massa fue el candidato de ambos. Que los tres son la cabeza responsable de todo, del desastre que hicieron y del aprovechamiento compartido de 4 años de gobierno donde no renunció nadie. Fue el gobierno de todos los kirchneristas, menos el de dignísimas excepciones que se puede contar con los dedos de la mano, sí que sí son peronistas. Fue su póliza de seguro donde todos cobraron su comisión. Bueno, Alberto sobre todo si hablamos de seguro, ¿no? La única diferencia es que en vez de actuar como tantos radicales y tantos macristas que se hicieron corresponsables del fracaso de sus respectivos gobiernos, del fracaso del peronismo, no se hizo responsable nadie. Ni siquiera Alberto Fernández, el cual ya estaba comenzando a discursiar de nuevo antes los primeros contratiempos de Milei como si no hubiera pasado nada, hasta que se descubrió que les pegaba a las mujeres. Y hasta que se descubrió el seguro Gate. Y entonces ya no pudo zafar de eso ni de nada. Pero todo lo demás, los otros, los cumpas, intentaron ver si podrían echarle toda la culpa a él, no solo de las golpizas, sino de todo, por siempre, jamás. De todo lo hecho en esos 4 años de terror. Pero ¿saben qué? Yo creo que esta vez el estiércol salpicó a todos. Lo que no se sabe es si los kirchneristas salpicados tienen real conciencia de lo que históricamente aconteció con estas revelaciones de abuso y más corrupción. De cómo los afectó a todos, no solo al Ocupa. O si seguirán por la misma senda de culpar siempre a los otros, como está en su ADN, con esa capacidad casi bíblica que tienen de ver la paja en el ojo ajeno,
y no la diga en el propio. Sin embargo, esta vez parece que las cosas están cambiando, amigos. Ya todos, hasta los propios, saben que son astillas del mismo árbol.